Hola, buen día. Mi nombre es Luis Juárez Okamura, médico radiólogo. Para el día de hoy vamos a llevar a cabo el estudio de la ecografía Doppler, principios físicos y optimización de la imagen. Haciendo algo de historia, en 1842 el efecto Doppler, basado en la teoría planteada por Johann Christian Doppler acerca de los cambios de frecuencia que se producen cuando la fuente de sonido se desplaza en movimiento respecto a un observador estacionario. Para 1845, Christoph Hendrik Dietrich Weisbach lo plantea para las ondas sonoras y en 1848 Hippolyte Fizeau para las ondas electromagnéticas. Un ejemplo coloquial para este efecto Doppler sería, por ejemplo, la diferente tonalidad en el silbato de un tren que se escucha con un tono agudo cuando se acerca al punto del observador y con un tono grave cuando se aleja del mismo. El cambio de la frecuencia Doppler se refiere a la diferencia entre la frecuencia reflejada y la frecuencia emitida, y que está determinado por la ecuación Doppler, la cual estamos representando en la diapositiva, para lo cual lo que nos interesa es el gradiente de frecuencias, el cual va a estar obtenido por dos veces la velocidad de los glóbulos rojos por la frecuencia transmitida del transductor por el cociente del ángulo de incidencia, todo esto dividido entre la velocidad de propagación del sonido en el cuerpo humano, que promedio es 1.540 centímetros por segundo. Si lo llevamos a la práctica clínica, este efecto Doppler se emplea para valorar el movimiento de la sangre. El traductor funciona en principio como una fuente estática que emite una onda de ultrasonidos sobre un vaso. Si hay movimiento, esta onda es reflejada y en el traductor también actúa como receptor al mismo tiempo. La transformación rápida de Fourier es la fórmula matemática la cual se va a emplear para analizar estas reflexiones para al final encontrar el espectro de las frecuencias y es tarea del escógrafo convertir esta frecuencia en velocidades. Mencionamos que si la fuente productora permanece en reposo, la frecuencia emitida es igual a la frecuencia reflejada, es decir, no hay cambio de frecuencia. Pero si la fuente productora se aleja del receptor, se escucha como una frecuencia de recepción menor que la emitida. Y si la fuente productora se acerca al receptor, en este caso el transductor, el sonido se escuchará con una frecuencia mayor a la emitida. Entonces tenemos para ello, vamos a empezar con el estudio de las modalidades Doppler. Tenemos dos tipos de estudio Doppler de los flujos. Hablamos del Doppler continuo y el Doppler pulsado. En el Doppler continuo, el traductor lo que hace es emitir y recibir la señal al mismo tiempo. Así se adquiere todos los flujos y movimientos a lo largo del haz, sin determinar la posición o la profundidad del vaso. La ventaja es que no tiene un límite de velocidad para su medición, es decir, permite evaluar velocidades muy altas, a diferencia del Doppler pulsado en la cual se envían ondas de ultrasonido que interrogan al vaso a la espera de que la información regrese antes de enviar el próximo onda de sonido, lo cual va a permitir una discriminación espacial. Su desventaja del Doppler pulsado es que, a diferencia del Doppler continuo, es que no puede registrar velocidades tan altas. Vamos a hacer una ejemplificación en modo B de la región cervical. Tengo acá el nivel de la región cervical anterior, el istmo y el lóbulo tiroideo derecho. Hacia el lado lateral tengo la arteria carótida común del lado derecho y contigua tengo la vena. Entonces, parte del estudio Doppler también corresponde a hacer el estudio en modo B, con la finalidad de ver el calibre de los vasos que nosotros vamos a estudiar, su trayecto, que muchas veces hay trayectos fluctuantes, lo más característico que es encontrar trayectos lineales. Esto es un corte axial, ¿sí? Y este es un corte longitudinal. Dentro del estudio del Doppler carotidio, para hacer mención, ¿no? Dentro de nuestros resultados, nosotros tenemos que hacer el reporte del calibre del vaso. Estoy insonando la arteria carótida común del lado derecho. Yo tengo que, en modo B, tengo que hacer el estudio tanto de su calibre como otra de las características que ya vamos a mencionar para las prácticas posteriores es el espesor o el grosor del complejo íntima medie, ¿no? Que promedio tiene que ser menor a 1 milímetro.
Bueno, eso lo pertenece a clases posteriores. Luego de que yo identifico la estructura vascular, la cual quiero es hacer el estudio Doppler, coloco, hago presión sobre la tecla Color Doppler para que aparezca mi ventana de Doppler color. Netamente acá lo que voy a hacer solo es ejemplificar cómo es el estudio de los vasos. Conforme vamos a ir avanzando la práctica, vamos a ir viendo los principios principales y la optimización de la imagen. Entonces estoy viendo el estudio Doppler color de la arteria carótida común. ¿Sí? Mi caja de color, como lo vemos, tiene que tener el eje longitudinal diagonal, perdón, el eje longitudinal diagonal mayor tiene que ser paralelo al vaso, tal como lo vemos acá. Otra de las características que ya vamos a ir mencionando es al momento que yo hago el estudio del el espectro, la onda, la velocidad de onda de flujo o el Doppler espectral, para lo cual los ecógrafos ya traen un preset que puede ser tanto para el Doppler carotidio, Doppler arterial de miembros superiores, Doppler venoso de miembros superiores y tanto así arterial y venoso para los miembros inferiores. Lo que estoy representando acá es la onda de velocidad de flujo o el espectro de la arteria carótida común. Y como estamos viendo, eh, tenemos el pico más alto que nos representa la velocidad pico sistólica y la velocidad al final de la diástole, que es la velocidad telediastónica. Nosotros vemos que este flujo es laminar. ¿Cuándo hablo de laminar? Cuando hay una concentración de velocidades hacia un mismo registro. Y esto nos da señal de que por debajo de este flujo veo una ventana espectral limpia o vacía, como menciona la literatura. Entonces, otro de los datos importantes que yo necesito ver y tengo que saber al momento de realizar una ecografía Doppler, es el estudio de la velocidad y el tiempo. El Doppler espectral se expresa con una curva de velocidad versus tiempo, en la cual el tiempo va a estar en corte o en un eje horizontal, perdón, medido en metros por segundo y la velocidad va a estar en un corte vertical medido en centímetros por segundo. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo ejemplificar la velocidad pico sistólica 122 y la velocidad telediastólica de 23.8 centímetros por segundo. El Doppler color expresa la velocidad media del flujo sanguíneo en colores, de acuerdo a una determinada escala que se superpone a la imagen del modo B. Entonces, comienzo yo con la imagen en modo B, hago la opción para Doppler color y la zona de muestreo está determinada por las dimensiones de la caja de color, ¿sí? Y por convención tengo que el color rojo es el flujo centrípeto, el flujo que se acerca hacia el traductor, y el color azul es el flujo centrífugo, que es el flujo que se aleja del traductor. Como estamos viendo acá, la arteria carótida común del lado derecho tiene un flujo rojo, el cual se está acercando hacia el traductor, ¿sí? Y esto puede ser invertido por el operador y es señalado por la barra de color que nosotros vemos en la parte superior del lado izquierdo. La parte superior de la columna para lo que se acerca al traductor y la parte inferior de la columna para lo que se aleja del traductor. Los flujos de menor velocidad tienen colores menos brillantes y los flujos de mayor velocidad tienen colores más brillantes. Esto puede ser invertido por el operador, como lo vamos a ver en este momento. Entonces, yo puedo hacer la inversión de este flujo. Entonces, los colores de la caja de velocidades, la caja de color que estamos viendo, la parte superior izquierda, también al momento que yo hago el cambio del color, invierto, también van a ser modificados. Eso significa que cuando yo encuentro una onda espectral y deseo hacerle la inversión, entonces con esto yo puedo invertirlo, ¿sí? Y
puedo hacer el estudio bajo mi conveniencia. Lo que vamos a ejemplificar ahora es la morfología y las formas geométricas de los vasos. Por ejemplo, nosotros tenemos la arteria carótida común, la cual tiene por lo general, frecuentemente encontramos un trayecto rectilíneo, aunque hay algunas variantes en la cual hay un kinking, hay tortuosidades, hay angulaciones de 90, de 360 grados, pero en este caso estamos encontrando eh, un trayecto lineal, rectilíneo, ¿sí? En la cual vamos a ver que el color se ve representado de forma uniforme, ¿sí? En dirección a cómo se aproxima o cómo viene el flujo hacia el traductor. Si nosotros hacemos un corte axial, cambiamos el traductor y ascendemos a nivel de C3, C4 o C5, que es donde se produce la bifurcación de las arteria carótida común en arteria carótida interna y externa, vamos a ver de que este color va a presentar una variación y esta variación va a ser en relación a la forma como llegan las ondas sonoras, al ángulo de insonación. Entonces, representamos esto, damos ejemplos, como por ejemplo, eh, la arteria carótida tortuosa va a tener esos cambios a nivel del color del Doppler color, la vena epigástrica superficial que llega de forma recta a la vena safena mayor, la cual se une en forma oblicua también a la vena femoral común, presenta estos cambios de color. La vena esplénica vertical y curvada para llegar al tronco esplenoportal también presenta estos cambios de alteración en el Doppler. Y el tronco celíaco y sus ramificaciones, tanto en arteria hepática común y la arteria esplénica, por consiguiente, también va a presentar este tipo de alteración. En este caso, seguimos ejemplificando la arteria carótida común del lado derecho, para lo cual vemos tanto el Doppler color como el Doppler espectral y vemos su onda, su velocidad picosistólica, su velocidad eh, telediastólica como un flujo continuo anterógrado. Vemos que sus paredes en modo B tenemos que las paredes son paredes elásticas, sin calcificaciones ni engrosamientos a nivel de su complejo íntima media, para lo cual vamos a obtener nosotros ondas de calidad al momento que nosotros hacemos el espectro, con flujos laminares, las ventanas espectrales limpias, como ya hemos ejemplificado, que es la parte inferior, este triángulo en vacío que queda hacia la parte inferior, y vamos a poner un ejemplo de son las arterias en caso de aterosclerosis con ausencia del componente mesodiastólico hacia el final de la diástole, como ya se va a ver en la siguiente diapositiva. Para la realización de las ecografías Doppler vamos a hacer el uso de diferentes traductores. En este caso estamos viendo un traductor lineal, el cual es conocido como un traductor vascular, que lo utilizamos en la mayor cantidad de ecografías Doppler que se pueden realizar. Son traductores de alta frecuencia, de 5 a 10 MHz, tienen menor penetración, pero en dirección hacia una mayor hacia profundidad. Tiene una mejor resolución de la imagen a nivel de la parte superficial, consideran que tiene una huella grande y los usos son en el estudio vascular, en el estudio pleural, la vaina de nervio óptico, abscesos vasculares como un catéter venoso central, por ejemplo. Luego tenemos el transductor convexo o curvilíneo, que es un traductor que nosotros utilizamos para ecografías abdominales predominantemente, son de baja frecuencia, de 2.5 hasta 5 MHz, tienen mayor penetración hacia los tejidos profundos, se pierde algo de calidad de la imagen, ¿sí? Son de huella grande y los usos son en la ecografía abdominal, el FAS, estudio de pulmón, cuantificación de derrames pleurales, estudios ginecológicos y la parte obstétrica también. Y el otro transductor que también manejamos y se utiliza para la ecografía Doppler son traductores cardíacos. Son traductores de baja frecuencia entre 2 y 8 MHz, de mayor penetración hacia tejidos profundos,
se pierde algo de calidad de la imagen de la huella, tiene una huella pequeña y los usos son cardíaco, eh, pulmonar, pleural, un FAS y un ecofas. Ejemplos para el uso del traductor convexo es el Doppler del eje esplenoportal, el Doppler renal, el Doppler de las arterias uterinas y el Doppler obstétrico. El uso de traductor lineal es para el Doppler venoso en miembros superiores e inferiores, Doppler arterial, Doppler carotídeo, Doppler de pene para disfunción eréctil, Doppler de las arterias temporales.